Deo gracias. Salve María, queridos amigos, muy buenas noches. Buenas noches, señor José. Deo gracias, salve María, queridos Radio Escuchas, y a los que nos siguen en nuestra plataforma de YouTube. Esperamos seguir creciendo con el apoyo de ustedes, este programa que es nuestro aporte para el bien del alma de todos nuestros hermanos cristianos católicos. Comenzando este año, estamos en el segundo programa ya de este año 2025, queridos amigos, con muy buenas expectativas para poder seguir transmitiendo estos temas que son tan importantes en nuestra vida y en nuestra práctica de la fe. Para iniciar hoy el programa no podemos dejar de hacer una oración y vamos a encomendarnos a María, nuestra Madre Santísima, a quien está dedicada esta radio católica, pero también este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y a nombre de todos los cooperadores terciarios, sobre todo de Bolivia, de La Paz, Bolivia, la señora Lisa Lance y su servidor, José Malqui, les deseamos un año de mucha unión, con penetración, con la gracia que Dios tiene para cada uno de ustedes, sobre todo para que los haga crecer en fidelidad, en devoción y en entrega, en unión con Jesús, por manos de Nuestra Señora María Santísima, nuestra Madre. Amén, así sea, así sea. Y bueno, todos, creo, es la generalidad, no importa la cultura. Uh-huh. Algunos creo que los chinos celebran a mitad del año gregoriano su año nuevo, o es en otra época, pero creo que legítimamente cualquier ser humano, no importa la cultura, cuando hace este paso de del año viejo al año nuevo, siempre lo anhela y lo espera con los mejores anhelos, los mejores deseos de esperanza, metas, sueños, ¿verdad? Claro, esperando que todo sea mejor que el año que pasó, ¿no? Bueno, si han habido temas que han comprometido, digamos, nuestra vida en cuanto a la tristeza, sufrimientos, etcétera, lo normal es que uno ya no quiera pasar momentos así. No, además dice, no, yo ya quiero que se vaya este año, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Como si hubiese sido, pucha, terrible, pero es que es algo innegable, es algo intrínseco que va casado con la realidad de la vida del ser humano, que nosotros, las personas de fe, cristianos, católicos, que nos se basa nuestra fe en la verdad única revelada, que es el Evangelio. Las Sagradas Escrituras, sabemos que el sufrimiento, la prueba, ¿no? Las pruebas vienen casadas, aparejadas con la vida humana, y es algo que no se puede descartar, desechar, apartar. Claro, no lo podemos obviar, no lo podemos hacer a un lado. Exactamente. Y justamente no queremos empezar que se tome este programa como que, pucha, van a hablar de la prueba del sufrimiento. Sí, porque es algo muy sano además, ¿no? Es parte de la naturaleza humana. Empezar a dar sentido al sufrimiento desde la fe cambia totalmente. ¿A quién no le han tocado penas, tristezas, sufrimientos, enfermedades, pérdidas, muchas situaciones por las cuales el ser humano sufre? Pero cuando no entiendes por qué te está ocurriendo eso y mucho menos ves desde los ojos sobrenaturales de la fe, pues no lo valoras.
y quieres que ese sufrimiento se acabe cuanto antes. En cambio, cuando entiendes que desde la fe, y esto lo vamos a ir viendo de a poco en el programa, desde la fe puedes darle un nuevo sentido al sufrimiento. Por eso es que este programa le hemos puesto como título el sentido redentor del sufrimiento, el de oblación y todo esto. ¿Y por qué? Muchos se preguntarán, pero les vamos a ir explicando. Y por eso también hemos escogido la vida de una santa. De inicio. ¿Sí? De inicio, para poderles compartir cómo hay almas en nuestra iglesia, en el mundo, que han entendido esta oblación de lo que es el sufrimiento verdadero en la fe ofrecido, el sufrimiento ofrecido y el valor grandísimo que esto puede tener para nuestras vidas y para la salvación de muchas almas. Contrario a su primera impresión que ustedes quieran, les esté provocando esto, no. Como dice la señora Elisa Lanza, les vamos a abrir los ojitos de la fe para que aprovechen más bien las enseñanzas, las breves enseñanzas profundas que les vamos a transmitir en este programa para que desde el primer día, los primeros días que ya corren de este año y de aquí para adelante, ustedes sepan sacar el mayor provecho y rédito para el beneficio de sus almas, de las almas de sus seres queridos. Por ello vamos a compartirles una parte de la vida de Santa Liduvina. Esta santa es Santa Liduvina, cuya conmemoración se celebra el 14 de abril. Es una santa que vivió allá por el año 1433 y se trataba de una enfermedad, de una paciente con una enfermedad crónica, ¿no? Bueno, la enfermedad siempre va aparejada hasta por un resfriado, ¿no? Pero ustedes van a ver que hasta esas pequeñas molestias, como ahora ustedes pueden sacar y atesorar en el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que corroa este tesoro. Esta santa, le repito el nombre, Liduvina, Santa Liduvina, es la patrona de los enfermos crónicos. Ella nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declararla santa, dice: Santa Liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroicas. Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidador de fincas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un día, después de jugar con sus amigos, iban a patinar y en el camino cayó en el hielo, partiéndose la columna vertebral. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio, continuos vómitos, jaquecas, fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo. La martirizaban todo el día. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio. Liduvina se desesperaba en esa cama, estando inmóvil, y cuando oía a sus compañeras correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día Dios le dio un gran regalo. Nombraron de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el Padre Pot. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recordarle que Dios, al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto. Y a los hijos que más ama, más les hace sufrir. Le colocó enfrente de la cama un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando
cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. Wow, ya 2 puntos, que aquí hay un, ¿cómo se dice? Spoiler, ¿verdad? Sobre los 2 puntos que toca justo este párrafo que ya los vamos a puntualizar, se van a dar cuenta. En adelante ya no volvió más a pedir a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Santa Liduvina llegó a amar de tal manera sus sufrimientos, a amarlos de tal manera que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Esa señora descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores. Se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús. Y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y la meditación en la pasión de nuestro Señor eran las 2 fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Estaba completamente paralizada y solamente podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles de aquel invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo y la más aguda neuritis, que es una inflamación de los nervios, le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver. Pero nadie la veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y meditar. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada una noche, Liduvina soñó que nuestro Señor le proponía: para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en una cama o 38 horas en el purgatorio? Y que ella respondió: prefiero 38 horas en el purgatorio. Y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. Y pasaron 38 horas, y 380 horas, y 3.800 horas, y su martirio no terminaba. Y al fin preguntó a un ángel que pasaba por allí: ¿por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el contrato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 horas al purgatorio y ya llevo 3.800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta: ¿que cuántas horas cree que ha estado en el purgatorio? Pues 3.800. ¿Sabe cuánto hace usted que se murió? No hace todavía 5 minutos que se murió. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. No han pasado 5 minutos y ya se imagina que van 3.800 horas.
Al oír semejante respuesta, Liduvina se asustó tanto y gritó: «Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en la tierra». Y despertó. Y en verdad estuvo 38 años paralizada. Y a quienes la compadecían les respondía: «Tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos ni imaginar». Realmente. Qué fuerte. Qué fuerte. Dios mío, esto es una bomba. Yo no sabía, mire. 5 minutos y para ella ya eran 3.800 horas de sufrimiento. Dios mío santo. En 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Schiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos, por las declaraciones de muchos testigos presenciales, que durante los últimos 7 años Liduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron su biografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de su sufrimiento ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor. Cambiaron al santo párroco, que tanto la ayudaba, por otro menos santo y menos comprensivo, y quien empezó a decir que Liduvina era una mentirosa que inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa, y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario, que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural. Y así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Liduvina no pudo dormir siquiera 1 hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, que es simbólico, ¿no? Bonito, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes contempló en una visión que en la eternidad le estaban tejiendo una hermosa corona de premios. Pero aún debía sufrir un poco. En esos días llegaron unos soldados y le insultaron y la maltrataron, como si los sufrimientos físicos no fueran suficientes. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía:
Con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona. Puedes morir en paz. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtieran en hospital para pobres. Y así se hizo. Y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios y después de muerta, sus milagros le hicieron muy popular. Tiene un gran templo en Schiedam. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor del famosísimo libro La imitación de Cristo. Qué regalo, qué santa vida, por Dios. Nosotros patrona estamos de los enfermos crónicos. Increíble. Nosotros estamos quejándonos por cualquier dolencia física, moral, espiritual, lo que fuere que a veces nos toca vivir, pues sencillamente no la aguantamos y nos quejamos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con ese sufrimiento, no sabemos, no entendemos que es parte del camino de la vida de fe, de la vida espiritual de cada ser humano, claro, que vive su fe, el poder aceptar el sufrimiento como un instrumento de redención, siempre y cuando lo unamos a los sufrimientos de Cristo. Y esto nos dice San Juan Pablo II en un hermoso documento. Bueno, sí, San Juan Pablo II tiene una carta apostólica. Esta carta apostólica se llama Dolores. Salvifici Doloris, que la escribió el 11 de febrero de 1984 y en la cual el Papa reflexiona sobre el sufrimiento humano y su relación con el misterio de la salvación, considerando el sufrimiento como una parte importante de la vida cristiana y de la redención. Y es que debemos partir de un aspecto, y que nosotros estamos o somos producto ya generacionalmente de una sociedad tan degradada, tan apartada de Dios, tan gozadora de la vida, ¿no? Y que huye del dolor. Y que, claro, ¿no? Huye del dolor. Y a esto van sumándose todo lo que nos va suministrando el mundo. Por eso, los tres principales enemigos de la salvación del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Y dentro del mundo, claro, entremos, porque el demonio y el mal se vale de todos los artificios, todos los instrumentos a su alcance para perder a las almas redimidas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es que nuestro Señor mismo nos enseñó el camino. Yo soy el camino. Y el camino que Él tomó fue el del dolor, el del sufrimiento, el de la entrega abnegada por amor, por amor. Contrario al egoísmo en el que vivimos el hombre de día de hoy, gozador, que al menor sufrimiento pues hace oídos sordos, vista gorda y siempre trata de esquivar y escapar cuando esto es una realidad en nuestra vida. Y esto lo vemos desde la verdad pública revelada que son las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, queridos amigos, no es que nos enseñan cómo es el cielo, ¿verdad? Sino que nos muestran cuál es el camino y la forma para llegar a Él, ¿no? ¿Qué? No podemos en este mundo escaparnos de que todo absolutamente está diseñado para alejarnos del dolor y el sufrimiento. O sea, cuanto menos sufras, cuanto menos dolores físicos o sufrimientos de cualquier naturaleza puedas experimentar en tu vida, mejor. Y mire, don José, estamos en un tiempo donde la depresión y la tristeza se ha convertido prácticamente en una pandemia que no se la menciona, pero que ha invadido a nuestra sociedad y las personas hacen todo, van a psicólogos, van a psiquiatras, se toman medicación para no estar deprimidos y tristes. Los jóvenes que caen en todo esto igualmente recurren a adicciones de todo tipo, de toda naturaleza, para poder
salir de esa condición de sufrimiento porque tampoco entienden ni saben cuál es el sentido de los sufrimientos por los cuales está marcado la vida de todo ser humano, la naturaleza humana. Eso, lo que usted menciona es importante, porque partiendo de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros debemos, primero, punto de partida de esto, es que el sufrimiento, la prueba, ¿no? Eso que nos cuesta, ¿no? Deviene del pecado original. Y por el pecado original, pues, es ineludible que cualquier ser humano, no importa clase social, estrato social, condición económica, cultura, raza, todos vamos a acabar pagando una cuota de sufrimiento. Más aún cuando nosotros, siendo imperfectos, porque solamente Cristo es perfecto, y María Santísima, la obra perfecta creada por Dios, exenta de pecado original, ¿sí? Exenta de pecado original, hasta ellos con la perfección que tuvieron, llevaron el sufrimiento y la aceptación del sufrimiento hasta las últimas consecuencias. Pues si Dios humanado se hizo esclavo y muerte de cruz, y entregando por amor, abnegado hasta la última gota de su sangre, acompañado en dicho sufrimiento por el amor corredentor de María Santísima, nuestra Madre, ¿cuánto más nosotros no vamos inexcusablemente a pasar por pruebas? Ahora, hay dos tipos de sufrimientos. Básicamente, o sea, no vamos a entrar teológicamente a profundizar, pero en lo básico, para que todos comprendamos, porque es la doctrina católica, es tan maravillosa, y las enseñanzas de nuestro buen Dios. Hay dos tipos de sufrimientos. Un tipo que son los que dependen de nosotros. Sí. Sufrimientos que dependen de nosotros, o sea, es decir, si yo quiero, como dicen el refrán, si quiero me ahogo en un vaso de agua, yo sufro porque quiero. Por ejemplo, si yo le guardo rencor a un compañero de curso, de colegio, o del trabajo, alguien que me hizo un daño, se mofó de mí, me hizo bullying, me maltrató, me engañó unos dineros, traicionó mi confianza. Y si yo decido estar enojado con él, porque eso me hace sufrir, y peor si se trata de una persona o de una relación más íntima y más próxima a mí, eso no me hace sufrir, pero me va a hacer sufrir en la medida en que yo lo permita que esta situación se prolongue en mi vida, en cuanto no perdone. Va a seguir sufriendo usted. Y ahí es bonito, porque miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, dice, antes de venir y prestar incluso una ofrenda a Dios, deja todo ahí, anda, si tienes cuestiones pendientes con tu prójimo, con tu hermano, anda, reconcíliate y recién ven y ofrece. Nos da la receta, ¿no es cierto? Es que es impresionante. Entonces, hay este tipo de sufrimientos en los cuales puedo yo... Depende de uno, ¿no? El poder salir de esa condición de sufrimiento. Depende de la voluntad de cada persona. Claro, si una persona es tendiente a apostar, algún vicio, juegos, drogas, bebida, gula, eso es cuestión de la templanza, con la ayuda de Dios que nunca va a faltar, y yo tener el propósito, yo puedo dejar esas condiciones permisibles, que yo las permito, que me hacen y me causan dolor y sufrimiento. Ese es un tipo de sufrimiento del cual no vale mucho abundar acá, porque creo que bastante explicado es que de lo que depende cada uno, sabe en su conciencia, y cada uno puede detenerlo. Pero lo que nosotros queremos ahondar aquí y profundizar es sobre las pruebas, las cruces, los sufrimientos que Dios en su misericordia, en su providencia, no como castigador, porque el castigo, el sufrimiento no viene a ser un castigo. Y normalmente se asocia de esa manera. Porque Dios me castiga. Una sobre llovido mojado no es.
En la medida en que Dios permite las pruebas, estamos hablando de este tipo de sufrimientos a las cuales nosotros debemos tener ahora, con los tips que les vamos a dar, la debida capacidad, distancia psicológica, madurez para identificarlas y cómo hacerlas parte de nosotros de una manera, apropiarlas de una manera correcta. Pero mire, acabamos de leer la vida de Santa Liduvina. Sí, Liduvina, sí. Y ella, pues al principio, renegaba de esa su condición que le ha tocado vivir. Se quejaba, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿por qué Dios me ha mandado? Y era muy joven y todo eso, ¿no? Entonces renegaba de aquello y no fue sino hasta que un santo sacerdote le hizo comprender el sentido de ese sufrimiento que ella estaba viviendo para que ella empiece a amar aquello que Dios le había permitido vivir y la grandeza y el fruto que podía sacar de todo ese sufrimiento. Entonces cambia, la visión cambia. Cuando sufres con alegría, aunque por supuesto cuando estás experimentando dolores en tu cuerpo, como usted decía, estar alegre te cuesta, pero con Dios todo es posible. Cuando visión lo ofreces, sobrenatural, ¿no? Nuestro Señor marcó el rumbo y nos dio ya la pista. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces, ahora, y de patada voladora para cualquier persona, sobre todo para algunos que nos estén viendo, asistiendo o escuchando, que están con alguna dolor, ya sea físico, moral, espiritual. Queridos amigos, patada voladora, esto para que los llene de esperanza. Primer concepto que ustedes no pueden perder de vista nunca. Dios jamás va a mandar una cruz, es decir, un sufrimiento, una prueba, que sea mayor a las fuerzas de cada uno. Jamás. Todo va en la medida proporcionada para ¿no? cada quien, ¿no? Entonces, al final, todo en qué es que va a redundar, o en dónde es el cuello de botella y dónde se define esto, todo se va, al final va a caer en la forma o actitud en que cada uno de nosotros, cristianos, creyentes, hijos de Dios, la actitud que asumamos frente al sufrimiento. He ahí el meollo y la cuestión de esto. Hay algo también hermoso que dice San Pablo, ¿no?, en sus cartas. Una afirmación que es digna de tomarla muy en cuenta en nuestra vida. Complemento en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. O sea, todos estamos llamados a experimentar esto. Seguramente cuando Pablo escribió esto, pues tenía grandes sufrimientos. Quién sabe, físicos, morales y todo lo que él tuvo que vivir en su tiempo, pero él entendió que a través de eso iba a completar lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. Y uno se preguntará en esta afirmación, ¿es que acaso es un exceso? ¿Falta algo? ¿O no falta algo? O tal vez no es un exceso el que manifiesta San Pablo acá. Cristo, Dios humanado, no era suficiente, ¿eh?, para sufrir. Pero es que hay un tema aquí, señora Elisa, y deben conocer nuestros amigos. Evidentemente, el sacrificio de Dios humanado, Cristo Jesús, es el único y el que por excelencia brinda la satisfacción a Dios Padre y restaura la amistad perdida por el pecado original entre los hombres y Dios. Pero nos invita y nos hace partícipes por la gracia, por la gracia, que es un don de Dios que nos hace partícipes de la vida increada de Dios. Dios nos hace partícipes y nos invita como que a sumarnos a la misión salvífica redentora de Cristo, aportando con ese un pinche granito de arena. Parte de ese cuerpo. Y ¿sabe qué? Y una bella simbología que esto está reflejado en la liturgia de la Eucaristía, es cuando en el momento de la consagración el sacerdote cuando toma las sagradas especies, en el caso del cáliz
toma el vino y a este añade una gotita de agua. Pues bien, los teólogos, doctores de la Iglesia y la tradición católica refieren que en esta gotita de agua está simbolizado la gota de sufrimiento, el aporte de cada ser humano unido y sumado al de Cristo Jesús para dar esta satisfacción a Dios Padre. Que es lo mismo, si la cabeza ha seguido este camino, la cabeza que es Cristo, pues nosotros, parte de su cuerpo místico, debemos aceptar esto y seguir ese mismo ejemplo. No hay otro camino. San Juan Pablo II, si me permite, en su carta apostólica, Salvifici Doloris, nuevamente repito, refiere la realidad del sufrimiento. El Papa comienza reconociendo que el sufrimiento es una realidad universal. Habíamos dicho, nadie escapa de esta realidad, que afecta a todas las personas sin distinción. ¿Y es un misterio complejo? Sí. Muchas veces incomprensible, también, pero real. Y el sufrimiento puede manifestarse de diversas maneras: físico, emocional, moral, social, etc. Y toda vez que todo ser humano, por el pecado, alcanzado por el pecado original, no puede escapar del sufrimiento, ¿ya? El sufrimiento entonces también lo vamos a afrontar desde la vocación que Dios da a cada persona, ¿no? Nosotros somos terciarios, somos cooperadores terciarios, personas heraldos que vivimos en el mundo. Los hay religiosos, hay y religiosas, heraldas del Evangelio, como también hay orden clerical, hay sacerdotes. Cada uno desde su vocación. Los religiosos que la tienen fácil, claro que no. Las personas casadas, pues tampoco. Dentro del matrimonio, dentro de la situación y realidad que le toca vivir a cada ser humano, en su vocación va a afrontar sufrimientos. Usted decía algo importante ahí, ¿no? Que obviamente cuando comienza el camino de sufrimiento del ser humano, pues con el pecado original, ahí comienza. Los padres heraldos justamente nos explicaban a través de algunos escritos teológicos de Padre Royo Marí que con el pecado original la balanza de nuestra vida quedó desequilibrada. Y solamente es a través, por justicia divina, que a través del sufrimiento podamos empezar a equilibrar de alguna manera esa balanza. Pero además a esto se suma la condición de pecado en la que, aparte del pecado original, que puede ser lavado y es definitivamente lavado con el bautismo, durante el resto de nuestra vida continuamente estamos expuestos a caer en el pecado. Y esta condición de pecado pues necesita ser pagada de alguna forma, porque si no se la paga de alguna forma en esta vida, pues esto se acarrea, como hemos escuchado en la experiencia de Santa Liduvina, sí, pues lo acarreas en el purgatorio, y los tiempos en el purgatorio no habían sido como los tiempos aquí en la tierra, que pensamos que son así cortos, quién sabe, ¿no? Allá los tiempos de Dios son diferentes. Entonces, hay dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a lo que es el sufrimiento. Primero, ¿para qué nos sirve ese sufrimiento? No sé si me estoy adelantando en el sufrimiento humano en relación al sufrimiento de Cristo, que nos dice San Juan Pablo II en su carta, pero hay dos formas de trabajar el sufrimiento. Primero, entender que el sufrimiento es para reparar el pecado. ¿Qué mejor en esta vida? ¿Qué mejor hacerlo en esta vida? Y segundo, porque solamente a través del sufrimiento vamos a santificar nuestra alma. Entonces, esos dos puntos son importantísimos a tomarlos en cuenta. Bueno, y estamos, como rezamos en la oración del Salve Regina, el Salve Reina, al inicio de este programa, todos estamos en un valle de lágrimas, ¿no? Y el ejemplo, el camino, la verdad, la vida es nuestro Señor Jesucristo. Y Él llegó a la resurrección sin antes pasar por el Calvario. Pasión y Calvario. Pues bendito sea
esas dos vías, ¿no? Y ahora bien, evidentemente, y en lo que usted manifiesta, desde la perspectiva de Dios, Dios no va a medir cuán grande es el sufrimiento de una persona, qué cantidad ha sufrido. Para Dios lo que cuenta es el cómo la persona lleva su sufrimiento. Y aquí tenemos un ejemplo al cual podemos recurrir en el Antiguo Testamento, la vida de Job. Job, ¿sí? Cómo ese hombre ha llevado el sufrimiento es el modelo a seguir, ¿verdad? Sin hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, solamente con la gotita o las gotitas de sangre que derramó en la circuncisión cuando fue presentado en el templo a los 8 días de nacido, ¿no? Esa pequeña porción de sangre derramada por el divino niño, bebecito en brazos, ya era una sola gota de la sangre divina, preciosa y real de nuestro Señor Jesucristo, suficiente para redimir a 1000 géneros humanos, a todo el género humano. Pero nuestro Señor quiso llevar esto hasta las últimas consecuencias, al extremo del amor de locos, como así lo cataloga San Pablo, ¿usted sabe? ¿No? Pues bien, esa es la forma que Dios nos pide también acompañar, demostrar el amor en la medida de nuestras capacidades. Ahora, entonces, sufrimientos siempre va a haber, y la diferencia está en la actitud del hombre frente al sufrimiento, que es lo que Dios valora. Ahora, si nosotros sabemos ofrecer, como usted señalaba, el sufrimiento por un bien superior, que por nosotros mismos no lo podemos generar, sino que nosotros nos podemos solidarizar, soldar, colar al sufrimiento, el sufrimiento sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, de su redención, de su misión redentora, unidos a los sufrimientos de Dios. Esto tiene, llamémoslo en términos mundanos, una plusvalía que es incalculable medir la meritocracia que alcanza un solo de los sufrimientos, el más pequeño que nosotros ofrezcamos. Desde tener una tortícolis, no sé, de tener una simple gripa, un resfriado y las molestias, malestar. No, todo unido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cambia todo cambia. Aprender a abrazarse al dolor como al propio Cristo, tomando nuestras propias cruces y seguir a Jesús. Ahora, sobre ese punto, nuestras cruces, pero a veces, y leímos la vida de Santa Liduvina, caray, como que algunos no se, y estoy leyendo a través del micrófono y de las imágenes la mente de muchos de ustedes, seguramente a algunos a más de uno le ha pasado la idea por la cabeza, como que a Dios se le pasó la mano. Sí o no. Y hay un ejemplo bien bonito, ¿no? Con ese pasarse de la mano de Santa Teresa. No sé si lo va a contar, es hermoso ese hecho, ¿no? Entonces, como que Dios se le va la mano un poco, ¿no? Queridos amigos, nunca jamás renegar, discutirle a Dios por qué esto, por qué tanto, por qué ya suficiente, Dios. Número 1, Dios como buen padre, Él corrige a sus hijos. Puede ser, sin que necesariamente un sufrimiento signifique castigo de Dios, puede significar una reprimenda, un ajuste, ¿no? De clavijas, una educación que nos está haciendo Dios como buen padre que es. Porque está hasta en el Antiguo Testamento señala, maldito el padre que le niega la vara a sus hijos. Porque el no corregir a un hijo puede acarrear un mal peor a futuro. Y Dios, como el mejor de los padres, puede ser que algunos dolores o cruces que nos manda
sea para reencauzarnos, reeducarnos, ¿no? Y jalarnos las orejas. Pero la mayor de las veces es por el mismo amor que nuestro Señor Jesucristo nos hace participar de su misión, de su sangre redentora y ganar méritos en el cielo. ¿Por qué? Y a alguno le va a parecer tal vez un poco nuevo y extraordinario lo que van a escuchar. Y es que a mayor sufrimiento bien llevado por una persona en esta vida terrenal, mayor la meritocracia que le hará ganar un lugar, un mejor cielo. Acá. Un mejor cielo. ¿Cuántos por revelaciones privadas, cuántos santos, santas, ya en la presencia de Dios se han manifestado a ciertos videntes, etcétera, diciéndoles cómo lo que darían por volver a la tierra y sufrir un minuto más, unos minutos más, sí, sufrir un poquito más, ya sea para ayudar a salvar más, a purificar más almas del purgatorio, o para ellos mismos granjearse y ganarse un mejor puesto más cerca de Dios. Oye, simplemente evitar el purgatorio, don José. Oiga, solo eso ya, mucha vida. Por eso todo el sufrimiento que podamos llevar con un buen fin, porque de eso se trata, ¿no? De que aprendamos a llevar todos los sufrimientos que Dios nos envía en nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que dejamos de este mundo, aprender a sobrellevarnos por un objetivo mayor. Siempre por eso decimos ofrezca sus sufrimientos, que no sean al tacho, sino sean ofrecidos siempre, con ese sentido de oblación, uniéndome a los sufrimientos de Cristo. Así, ¿sabe qué, don José? El sufrimiento ennoblece a la persona, ennoblece el alma de aquella persona que sabe llevar el sufrimiento, como en la Edad Media, como los que iban a la batalla en la Edad Media. Sí. Ahí tengo dos frases, que yo la aprendí de los heraldos, y son frases famosas. Una es de Winston Churchill, primer ministro británico. Él decía, la verdadera gloria nace del dolor. La verdadera gloria nace del dolor. Y un poeta francés decía, Francisco Rey, él decía, un triunfo sin esfuerzo. Quien triunfa sin esfuerzo, quien vence sin esfuerzo, triunfa sin gloria. O sea, todo en la vida lleva su esfuerzo, lleva su sacrificio, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora, pero muy bien, el sufrimiento, partimos del hecho categóricamente de que no es un castigo de Dios, es un acto de amor de Él para con los que aman. Y aquí yo quiero que usted cuente el episodio de Santa Teresa de Jesús. Así que creo que va a ser ya para ir cerrando nuestro programa, José. Oiga, los minutos se nos corrieron y sí sería muy hermoso poder continuar con más. Pero echa Fatiño, muy bien. Santa Teresa de Jesús, estamos hablando en España, en épocas de invierno muy fuerte allá, donde todo es hielo y nieve. Claro, ella era las misiones refundacionales de la Orden Carmelita, y esos viajes que le metían a burro y a pie, ¿no? Pues estaban caminando justamente a las riberas, a las orillas de un río, un lago que estaba pues semicongelado ya en aquel tiempo. Cuando de repente, entre las hermanas que estaban, resulta que Santa Teresa cae al agua, porque siente que alguien le había empujado y cae al agua helada, imagínense, podía morir de hipotermia en aquellas aguas heladas. Y cuando la sacan, ella toda asustada dice, ¿quién fue la que me empujó? Y resulta que en ese momento se le aparece Jesús a Santa Teresa. Y Jesús le dice, fui yo el que te empujé. Y ella toda admirada dice, ¿y por qué, no? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué de malo estoy haciendo? Qué malo he hecho, o sea, un poco sí. Entonces él le dijo, porque te amo. Porque así trato a mis amigos, a los que amo, a mis amigos. Y ella que no se callaba,
típico carácter español. Exacto, le responde a Jesús y le digo, si así tratas a tus amigos, pues con razón, no tienes amigos. No, con razón tienes tan pocos. Tan pocos amigos. No es que no tienes. Claro. Con razón tienes tan pocos amigos. Entonces, bueno, o sea, realmente esto nos enseña. ¿Qué nos enseña esta pequeña historia? De que realmente el Señor nos pone estas pruebas de dolor, sufrimiento a los que aman. Porque algo especial, y hay muchos ejemplos hermosos que podríamos contar, porque realmente algo especial tiene con estas almas elegidas, predestinadas, a las que les envía todo tipo de sufrimientos. Bueno, no hemos abordado todo, yo creo que vamos a un segundo programa, vale mucho la pena, para aterrizar en los tips que queríamos transmitirles sobre la manera adecuada de la impostación de espíritu, adecuada, correcta, que uno debe tener frente al sufrimiento. Pero terminemos con esta idea, ¿ya? Cada uno de nosotros es como una piedra en bruto. No un bruto de piedra, una piedra en bruto, ¿ya? Que con cada cincelada, cada martillazo, ¿sí? Que es dolorosa. Sí, es al igual que un artista que al final de su trabajo se va a ver reflejada la hermosura en una joya única y irrepetible, obra de arte. Bien pulida, ¿no? Bien trabajada. Y es así como Dios nos va probando en el crisol del sufrimiento, del fuego del dolor. Con esos martillazos, esas pequeñas pruebas, esas cinceladas, nos va haciendo ganar méritos para irnos al cielo. A la eternidad. Amén. Qué hermoso. Sí, Dios nos permite, podremos en el próximo programa entrar a una segunda parte de este tema del sufrimiento, porque realmente es un tema y estamos todos llamados a entender el porqué de todo lo que nos toca atravesar en nuestra vida. Así que con esto, queridos amigos, nos despedimos. Será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado y bueno, ánimo, ya saben, empiecen bien y vivan bien este año, unidos a Cristo y con esa visión sobrenatural sobre todas las pruebas, dificultades que tengan ustedes. Únanselas, entréguenselas por manos de María Santísima a Dios nuestro Señor para que Él aproveche y haga lo que mejor Él vea conveniente para el bien de nuestras almas y la santificación de cada uno. Ahí está nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor Jesús crucificado. Salve María, queridos amigos. Deo gracias.